nombre es Daniel Toro, como Rodolfo ya me presentó, enfermero de la Unidad de Rescate Clínica Las Condes del Sur Metropolitano. Y en este día, continuando con el ciclo de charlas dentro del contexto del COVID, queremos ver el tema de la atención del paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio, pero mirado dentro del contexto del SARS-CoV-2. ¿Ya? Son varias las recomendaciones y las indicaciones que vamos a ver. La idea es que ante cualquier duda, cualquier acotación, la podamos conversar y llegamos a un consenso. Bueno, ya por todos ustedes es sabido que desde el año pasado nos estamos enfrentando a este nuevo virus, el famoso COVID-19, que muy poco inicialmente empezamos a saber de él, se propagó rápidamente por todo el mundo y pese a todos los esfuerzos de los equipos de salud a nivel mundial, no pudimos evitar que esto se convirtiera en una pandemia, que es lo que nos tiene a todos hoy en día trabajando full con esto. Para que nos vayamos contextualizando cómo el COVID se comporta en pacientes en PCR, vamos a tomar un estudio de corte que se hizo en un hospital de alta complejidad en China, en Wuhan, que son los que más datos tienen en este momento sobre la presentación de la enfermedad, y vamos a tomar las activaciones de código azul que tuvieron en este hospital, ¿ya? De 136 pacientes que sufrieron un paro cardiorrespiratorio, el 87.5% fue de causa respiratoria. Eso es casi de perogrullo, ya que es una neumonía más que nada lo que ataca a los pacientes. Pero ¿qué es lo que nos interesa ver de esto? El 89.7% de estos 136 pacientes, el ritmo inicial detectado dentro de un ambiente intrahospitalario fue una sistolía. El 4.4%, una actividad eléctrica sin pulso, y un 5% una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Por lo tanto, estamos hablando de que un 5% era un ritmo desfibrilable, el 4.4% era un ritmo que puede tener una causa reversible, y el 89% una sistolía. Por lo tanto, si en el ambiente intrahospitalario ese fue el ritmo de presentación, lo más probable que nosotros en el ambiente extrahospitalario, el gran porcentaje de los pacientes que veamos estén en esa condición. También cabe destacar que de los pacientes que recibieron reanimación avanzada, solo el 2.9% lograron una sobrevida a menos de 30 días. Y de esos, el 0.7%, o sea, un paciente, logró un pronóstico neurológico favorable. Por lo tanto, son pacientes que probablemente no van a tener un pronóstico muy favorable cuando nosotros los encontremos, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos del COVID? Bueno, ya es ampliamente difundido que la forma de contagio es a través de las partículas en suspensión y de las gotitas que nosotros podamos expeler al medio a través del estornudo, el toser y otras acciones más que nada desde el punto de vista médico. Estas mismas gotitas en suspensión o los aerosoles las podemos llevar a otro ambiente a través de nosotros mismos cuando nos tocamos la nariz, la boca con las manos, saludamos a otra persona o también tocamos superficies de contacto común, como puede ser el teclado de un computador, un teléfono, la manilla de una micro, el metro, etc. Por lo tanto, ya por ustedes es ampliamente sabido que todas las normas de protección van enfocadas a frenar este tipo de contagio a través de estos medios. Cabe destacar que cuando nosotros nos enfrentamos a un paro cardiorrespiratorio, nos sale la parte de superhéroe. Nos sale la capa, nos subimos a la ambulancia rápidamente y vamos con toda la intención de hacer todas las maniobras necesarias, compresiones, desfibrilaciones, manejar la vía aérea, si el PCR es de causa traumática, hacerle descompresión, etc. Y nos da esa cierta sensación de ser superhéroe. Bueno, lamento decirle a las personas que así lo consideran que en este momento no nos vale eso. Acá la prioridad es la seguridad de ustedes y del equipo de salud, porque aparte de ser un funcionario de salud, que en este momento es algo muy importante, prioritario, ustedes también son padres, madres, hijos, hermanos, etc. Y hay una familia o seres queridos que lo están esperando. Probablemente ustedes pueden tener una condición de salud increíble, ser atlético, todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes se contagian, pueden llevarle este mismo patógeno a sus familiares, y la idea es que no hagamos eso. Por lo tanto, primero la seguridad de ustedes, ante todo, ¿ya? Pero vamos al tema como tal. Y para poder abordar el tema, vamos a hacer una pregunta. ¿La RCP, como tal, como ustedes la conocen, genera aerolización? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Porque ese es el medio de contagio. Bueno, para poder responder esto, yo encontré que esta imagen nos... En la parte de... Voy a poner el puntero para que lo podamos ver. En la parte de acá arriba
tenemos una imagen de un operador realizando compresiones cardíacas externas, y en el círculo rojito pueden ver la cantidad de aerolización que se genera por las compresiones. ¿Ya? Está determinado que la aerolización que genera la RCP es muy similar a la kinesiología respiratoria. Por lo tanto, hay una aerolización. Por lo tanto, aunque el fundamento de este es débil todavía, se puede asumir de que sí hay una generación de aerosoles que es considerable. ¿Ya? De igual modo, si yo coloco un dispositivo para manejo de la vía aérea, como en el caso de la figura de al lado, la cantidad de aerolización aumenta, más que nada porque estoy elevando el punto de donde se expele y se dispersa más rápido en el aire. Por lo tanto, también genera aerolización cuando tengo al paciente con un dispositivo de manejo de la vía aérea y realizando compresiones. Pero es interesante cuando colocamos métodos de barrera. Por ejemplo, las mismas compresiones torácicas, pero con una mascarilla quirúrgica simple. Si se dan cuenta, la cantidad de aerolización disminuye bastante. Y a lo mismo, si al dispositivo para manejo de la vía aérea le colocamos un filtro tipo HME o un EPA, la cantidad es prácticamente imperceptible. ¿Ya? Ahora, cuando adicionamos a esto un dispositivo para dar oxígeno suplementario como una mascarilla de no reinhalación, sí, obviamente la mascarilla no genera un sello hermético, por lo tanto hay una cantidad de aerolización que se envía al ambiente. ¿Y qué hablar cuando hablamos de una laringoscopía o una intubación? La cantidad de aerolización es enorme, hay una comunicación totalmente directa entre la cavidad intratorácica y el medio ambiente, y tomando en cuenta la proximidad que tiene que tener el operador para poder ver las cuerdas vocales, es el procedimiento dentro de la RCP más riesgoso viéndolo desde el punto de vista del COVID. ¿Ya? Por lo tanto, es importante saber que la RCP sí genera aerolización, ¿ya? Y es por eso que tenemos que tomar las medidas de cuidado para esos efectos. Ahora, yo creo que todos ustedes ya están más que expeditos y más que peritos en lo que es el uso de los EPP, ¿ya? Que falten, que no falten, ya es otro tema, pero a modo global podríamos definir 3 tipos de EPP, a grosso modo. Un EPP estándar, que es prácticamente con el que trabajamos todos los funcionarios de salud, que vendría que está incluido por una mascarilla quirúrgica, una protección ocular que puede ser una antiparra, un gorro desechable, un delantal desechable y los guantes. Con eso debería partir toda la atención de salud, ¿cierto? También podemos definir 2 niveles más, que usted lo podría llamar como un EPP full o un EPP nivel 2, como quiera, ¿ya? En el cual a esto yo le sumo una mascarilla con un filtro un poco más elaborado, que vendría siendo la famosa N95. ¿Ya? Aumento lo que es la protección ocular con un escudo facial y mantengo lo que es el delantal desechable y el cubrecabello. ¿Ya? Y tenemos un EPP nivel 3 o mejorado, como lo podríamos decir, que es cuando yo asumo ya un respirador en el 95, doble guante, un buzo tipo Tyvek que me cubre completo, incluso hasta cubre zapatos. Ahora, ¿cuál de estos yo voy a utilizar? La mayoría de la gente y de las instituciones recomienda que para atender un PCR debiera ser inicialmente un EPP nivel 2. ¿Ya? Nosotros, como Clínica Las Condes, preferimos utilizar el nivel de EPP 3, aunque eso va con una consideración de que puede haber escasez de insumo, etcétera. Eso se lo acepto y lo comparto. Pero ¿por qué preferimos utilizar este? El EPP nivel 2 nos cubre perfectamente hasta la rodilla, y muchos de nosotros no trabajamos de pie en el ambiente prehospitalario, trabajamos agachados o sentados en donde dejamos descubiertos desde la rodilla hacia abajo. Por lo tanto, si hablamos de que la reanimación es un procedimiento que genera aerolización y que también hay un riesgo de contagio por el contacto, tenemos la posibilidad de que la parte inferior de nuestro cuerpo, nuestro zapato y todo, se contamine. Por lo tanto, para evitar ese riesgo, nosotros preferimos utilizar un EPP nivel 3, pero lo recomendamos solamente con las personas que intervienen directamente en la reanimación, o sea, son los operadores. Pero tampoco nos olvidemos de la gente LEVO, los primeros respondedores, los que nos dieron la llamada. Ellos también tienen que tener su nivel de EPP, y lo podríamos definir de forma muy sencilla como un EPP nivel LEVO. Lo ideal es que siempre recalcarles que usen mascarilla y guantes si van a dar reanimación básica. Ahora, cuando es un familiar, difícilmente vamos a encontrarnos con esta situación porque probablemente ya van a estar contagiados también, si es así. Pero siempre recalcarlo, estimados. Ahora, si revisamos el protocolo de la AJA para el BLS, nos vamos a dar cuenta que tiene ciertas modificaciones, ¿ya? La primera parte
al inicio de la intervención. Obviamente siempre nos recalca verificar la seguridad de la escena. Eso es prioritario y tangencial para todos. Siempre verifiquen la seguridad de la escena, aunque sea repetitivo, si la escena no es segura, no intervengan, ¿ya? Y aquí viene la primera recomendación que nos da, que es usar el EPP, que la traducción correcta sería ponte el EPP, ¿ya? Y viene otra, que es un poquito discutible, que la vamos a hablar también más adelante, que es limitar el personal que entran en intervención. La mayoría de la gente que trabajamos en ambulancia sabemos que no vamos más de 3 en la ambulancia. El conductor, el primer operador y el segundo, que podría ser 2 reanimadores, un reanimador y un paramédico, eso es independiente, pero no van a ser más de 3. ¿Ya? Si llegamos a una escena en donde hay 10 personas interviniendo, la verdad van a ser 10 personas potencialmente de riesgo de contagio y propagar el virus. Por lo tanto, tenemos que limitar a la gente que interviene en esta reanimación. De ahí hacia abajo el protocolo sigue bastante similar, pero tiene una modificación para lo que es el B. Dice que recomiendan el uso de ventilación a presión positiva con un filtro. La verdad, la presión positiva, si bien debiera sellar totalmente la parte de la cara que entra en contacto, eso no es 100% confiable, por lo tanto no se recomienda dar ventilaciones, ya que también es un riesgo de generar aerosoles. Por lo tanto, lo más que podrían hacer las personas legos, y en este caso estoy refiriendo a cuerpos de bomberos que a veces andan con mascarillas de oxígeno y balones de oxígeno, es solamente colocar oxígeno alto flujo, nada más, y colocar encima una mascarilla quirúrgica y olvidarse la vía aérea, ya porque es la parte más riesgosa, obviamente, y continuar con lo que son las compresiones y el uso de un desfibrilador externo automático si así lo tuviesen. El protocolo de ahí en adelante sigue exactamente igual como el algoritmo, llamar al servicio de emergencia, seguir las compresiones y seguir las indicaciones de el DEA. Cuando nos referimos al ACLS, o sea, a la reanimación avanzada, vamos a ver que en la primera parte tenemos la misma recomendación, póngase el EPP, ¿ya? Limite la cantidad de gente que va a intervenir en la reanimación, y acá viene una frase que es súper difícil de responder de forma directa, que es que la traducción o la forma de poder interpretarla sería considere si realmente la reanimación va a ser eficaz, o si va a ser beneficiosa, mejor dicho. ¿Ya? Como habíamos visto al principio, el gran porcentaje de las personas que vamos a atender en el ambiente hospitalario van a estar en asistolía. Técnicamente eso ya no hay actividad cardíaca, hay un paciente que podríamos decir que está fallecido. Tomando en contexto el riesgo de la reanimación, lo indicado sería no reanimarlo. Pero nosotros también nos enfrentamos a situaciones en las cuales eso no podemos aplicarlo a todas las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sugerimos? Regúlese con su ente regulador, con su médico regulador, con su centro regulador, o si en su institución tienen comité de ética, que le den lineamientos de cómo actuar con esto. Pero a grosso modo nosotros podemos decir que si a la llegada usted encuentra un paciente que primero está sin BLS efectivo, el PCR no fue presenciado, el ritmo inicial es una sistolía y el paciente tiene condiciones de salud que hacen que su pronóstico posterior sea muy desfavorable, lo recomendado sería no iniciar RCP, dar el informe al centro regulador y que ellos le den la indicación de o suspenderla si es que la había iniciado o no reanimar. Pero supongamos que el caso va a ser que sí vamos a reanimar. Bueno, se comienza la RCP, ya, como tal, y en la parte del manejo de la vía aérea tenemos una modificación, que es que priorizamos el manejo de la vía aérea lo antes posible, para, obviamente, como ya lo vimos, evitar generar más aerolización por las compresiones torácicas. Y es por eso que lo primero que dice es prioriza la intubación y después resuma la RCP. El algoritmo de la AJA te indica que coloques un tubo endotraqueal. La verdad, y en la experiencia propia, la recomendación sería ni siquiera intenten intubar. ¿Por qué? Primero vamos a tener todo el contexto de que estoy intubando a un paciente COVID o una sospecha de COVID, con todo el riesgo que eso genera, y eso ya provoca tensión en la misma persona. Segundo, tienen que sumar el EPP que tienen puesto. Ese EPP nos protege mucho, muy bonito todo, pero genera una limitante visual muy grande. El mismo sudor y la condensación en el escudo facial hace que sea muy difícil ver algo tan específico como las cuerdas vocales. Por lo tanto, vámonos al dispositivo que nos genere el mayor porcentaje de éxito al primer intento, que es un dispositivo supraglótico. No necesita visualización, se puede colocar al primer intento y nos va a generar el mismo efecto que queremos, que en este caso es proteger permeabilizar la vía aérea, más que protegerla 100%,
y continuó con la reanimación, ¿ya? Obviamente a esto le tenemos que sumar lo que es el filtro HMF o el EPA y bueno, en el protocolo de la AJA dice que si puede conectar antes un ventilador mecánico ideal, pero la realidad es que no todos andamos con un ventilador en la ambulancia y si lo tuviésemos no lo conectamos inmediatamente después de un PCR. De ahí hacia abajo, el protocolo sigue exactamente igual, se lo pueden ver. Los mismos ciclos de compresiones, el mismo uso de las drogas y las desfibrilaciones. Las consideraciones de la reanimación como tal las vamos a ver cuando les muestre aparte el ejemplo. Pero el hincapié es en parte de la vía aérea y el uso de los EPP, que son los que habíamos visto ahí. Ahora, supongamos que tenemos a nuestro paciente en paro, ¿ya? Ahí está nuestro paciente. Como ya habíamos comentado, en las ambulancias siempre van 3 personas, incluso en las básicas pueden ir 2, ¿ya? Tenemos un operador y otro operador, nuestro conductor, que lo vamos a dejar acá separado por una razón muy especial. El operador 1, el operador 2, y al conductor le vamos a colocar el operador 3. Le vamos a asignar EPP a cada uno de ellos. Como lo habíamos conversado, preferimos nosotros usar EPP nivel 3 en los paros cardiorrespiratorios, sobre todo si el paciente ya es un caso confirmado, ¿ya? Por lo que conversamos de la parte de que vamos a estar en el suelo, contacto con el paciente, y van a haber partes de nuestra vestimenta que van a estar descubiertas. El conductor, por otro lado, le asignamos un EPP nivel 2. La idea es que el conductor entre en contacto lo menos posible con el paciente, y si no entra en contacto, mejor aún, porque más adelante lo vamos a ver, va a ser nuestro personal de enlace. Él nos va a comunicar y nos va a conectar con el resto del medio, porque nosotros vamos a estar aislados, ¿ya? Y de hecho, como se había nombrado anteriormente, la idea es que la menor cantidad de gente entre en contacto en la reanimación, limitar el número de personal que entra en contacto, ¿ya? Ahora, el paciente también tiene que tener su nivel de EPP, si también lo tenemos que proteger. Si el paciente no tenía una mascarilla quirúrgica simple, le colocamos nosotros una. Y lo otro que ha funcionado muy bien es un simple plástico. Un plástico transparente que cubra desde la cabeza hasta el tórax. Es un método de barrera muy eficaz ante la aerolización que generan las compresiones. Económicamente todos lo podemos tener, no nos interrumpe realmente la reanimación, y como dijimos que íbamos a utilizar un dispositivo supraglótico, tampoco tenemos limitante para visualizar la vía aérea. Por lo tanto, es altamente recomendado que lo usemos, ¿ya? Ahora, antes de llegar al paciente, unas pequeñas recomendaciones, nuevamente repitiéndolo. Asegurarse la seguridad de la escena. Recuerden que podemos encontrar estos pacientes en domicilio, en la calle o en la misma ambulancia. Y algunos lugares o algunos contextos van a ser de alto riesgo. Por lo tanto, si entrar en esos ambientes genera un riesgo para la tripulación y para usted, visitar RP necesario, ¿ya? Como se dijo, considere lo apropiado de iniciar la reanimación, y eso ya lo conversamos. Pacientes añosos, con múltiples patologías, cual su pronóstico de ingreso es muy desfavorable versus los riesgos de la reanimación, ritmos iniciales como asistolía que no estén con BLS, la verdad es que no se van a beneficiar prácticamente nada de realizar una CLS como corresponde, ¿ya? Cuando nos acercamos al paciente, no aplicar el antiguo MES que conocíamos, porque obviamente hay un riesgo de contagio por la misma aerolización y la cercanía que vamos a tener con la persona. No iniciar las compresiones si no están con su EPP puesto. Tampoco ventilar, ya que la ventilación con la bolsa mascarilla genera aerolización, obviamente, por la presión de aire que vamos a meter hacia la vía aérea, ¿ya? Y la primera indicación después de colocar la mascarilla del paciente y el plástico va a ser identificar el ritmo, porque obviamente eso nos va a decir si nos vamos al lado izquierdo o a derecha del algoritmo, si es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable, ¿ya? ¿Qué recomendaciones nosotros podemos dar desde el punto de vista de la RCP como tal, que son las compresiones y la descarga? Idealmente, si es posible, utilizar parches multipropósito. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla que vamos a limitar el tiempo de contacto que vamos a tener con el paciente. O sea, no lo vamos a tener que palidear cada vez que queramos desfibrilar. No lo vamos a tener que tocar, solamente en el momento en que colocamos los parches, ¿ya? Y yo sé que a pesar de que no es la realidad nacional, hay algunos centros que tienen dispositivos de compresión mecánica autónoma, como un Lucas o un Autopulse, que eso también, aparte de liberarnos un operador, que es bastante necesario en este contexto, también limita el tiempo de contacto que yo voy a entrar con el paciente y la proximidad. Obviamente, las personas que hemos hecho reanimación arriba de una ambulancia sabemos que es prácticamente imposible con la ambulancia en movimiento, y con estos dispositivos la verdad nos ayuda bastante, pero también entendemos que es solo una recomendación ya que no están altamente masificados.
Ahora, ¿qué pasa con el equipo que yo llevo? Ya nos empezamos, definimos nuestro EP, pero tengo otro problema que cuando llego al lugar me percato. ¿Qué cosas voy a colocar al lado mío y en proximidad del paciente? Ya que voy a tener el riesgo de que todos los insumos que yo coloque al lado se me puedan contaminar. Por lo tanto, veamos qué podemos hacer con eso. El monitor desfibrilador tiene que ir sí o sí al lado, porque tengo que identificar el paciente, tengo que ver la terapia eléctrica que es necesario y tengo que medir los parámetros que voy a medir. Los monitores desfibriladores no es algo complicado de desinfectar, por lo tanto, va al lado sí o sí, con un operador. El otro operador va a aportar un cilindro de oxígeno. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es colocar oxígeno a alto flujo y podemos llevar una bolsa de flotación manual o una mascarilla de oxígeno de reanimación, que va a ser la primera intervención. Pero la reanimación no consta solo eso. ¿Qué pasa con mi bolso de vía aérea? ¿Qué pasa con mi bolso de vía venosa donde están mis drogas? Y todo lo que voy a utilizar. Bueno, eso se queda con el operador de enlace, que vendría siendo el conductor, que va a estar un par de metros de distancia. Y si alguna vez ustedes han entrado a una unidad de cuidado intensivo donde tienen que entregar un paciente COVID, se han dado cuenta que entre la puerta siempre hay una persona que va entregando los insumos. La idea es que acá podamos hacer lo mismo, pero también podemos limitar esto. ¿Cómo? Con algo tan sencillo como una simple caja de plástico. Una caja de plástico con abrazaderas, con sello, que la podemos limpiar un montón de veces. ¿Y qué vamos a llevar acá? Bueno, lo que voy a utilizar en los primeros minutos de la atención. Fluidos, glucosa puedo subir, un equipo para acceder a una vía venosa, el hemoglucotest, la jeringa, y también no sería arriesgado colocar un par de drogas, unas ampollas de adrenalina, unas ampollas de aminohidronas, que son las que voy a utilizar inicialmente. Con eso, limito, obviamente, lo que yo estaba buscando, que era que mi operador 3, que es el que después, si todo esto sale bien, me va a llevar al centro de salud, se contamine, sea un riesgo para él, y tengamos que demorar el procedimiento porque él se tiene que sacarlo de PP y volver a colocarse. ¿Ya? Ahora, en la parte de los dispositivos supraglóticos o la parte de la vía aérea ya habíamos conversado que recomendamos el supraglótico. ¿Ya? No porque no creamos que la gente no sabe, eso es algo que ustedes lo manejan mejor, pero el riesgo y las limitantes visuales son muy altas. Hay que detener las compresiones cuando vamos a colocar el dispositivo, porque obviamente vamos a abrir la vía aérea y si compren no va a salir más aerolización, ¿ya? El dispositivo supraglótico tiene que ir puesto ya con el filtro, ¿ya? Y como nos recomiendan disminuir los tiempos de desconexión, a ese mismo coloquémosle ya el camnógrafo al tiro. Y yo sé que tampoco está en todos lados, pero hay dispositivos que mejoran las compresiones como el Rescue Pod ITV, que mejora la precarga, disminuye la presión intracraniana. En el caso de que tuviese que utilizar uno de esos y lo tuviese a mano, sería el dispositivo supraglótico, el ITD que está sellado y es desechable, y después el filtro y así sucesivamente los otros elementos, ¿ya? Otra cosa importante, obviamente, ustedes saben que todos los dispositivos de la vía se tienen que fijar, pero acá yo también recomendaría sellarlo. ¿Y con qué me lo voy a sellar? Bueno, cuando usted coloca un dispositivo supraglótico y hace las primeras insuflaciones, hay una cantidad de aire que se escapa por los lados del dispositivo porque obviamente no permeabiliza 100% y eso genera mayor aerolización porque estamos metiendo aire a presión. ¿Cómo lo podría eliminar? Bueno, con algo tan sencillo como unas gasas. Colocar 2 gasas al lado dentro de la boca nos va a sellar la vía aérea, ¿ya? Y vamos a disminuir también. Aquí la idea es disminuir la cantidad de aerolización que vamos a generar hacia el ambiente, ¿ya? Obviamente la colocación del dispositivo no la vamos a comprobar por ocultación, por los riesgos que genera la ocultación, ya que me tengo que acercar al paciente y me voy a confiar toda mi fe en la curva capnográfica y la expansión torácica que yo voy a ver. Obviamente que debería mejorar los otros parámetros si es que el paciente retorna a circulación espontánea, ¿ya? Ahora, si lo ordenamos todo, ¿cómo sería? Bueno, tenemos nuestro equipo. Lo primero, al momento de evaluar al paciente, hay que evidenciar si tengo una sospecha. Perdón, el paciente en sospecha PCR no voy a escuchar ni sentir las respiraciones ni me voy a sacar la cabeza como ya lo habíamos conversado, ¿ya? Voy a evitar las ventilaciones y obviamente lo que es respiración boca a boca está totalmente contraindicado en los adultos, aunque las personas que han revisado los protocolos de la AJA en PALS está descrito como práctica de buena fe dar 2 respiraciones de rescate a los pediátricos, pero eso ya es otro tema, ¿ya? Se instala una mascarilla quirúrgica al paciente y un plástico transparente y se coloca, como dijimos, oxígeno a alto flujo. Inicialmente limítese solo a las compresiones, ¿ya? Instale los parches marcapasos al paciente bajo el plástico, ¿ya? Y identifique el ritmo como va a ser necesario, ¿ya? En caso de presenciar ritmo desfibrilable de la descarga.
La AJA no indica que el administrar una descarga sea un procedimiento que genera aerolización, por lo tanto no lo contraindica ni lo modifica. ¿Ya? Si era necesario el manejo de la vía aérea lo antes posible, o sea, en los primeros minutos defina, sí, voy a manejar la vía aérea, no, no la voy a manejar. Si no decide manejarla, tampoco está incorrecto. Usted perfectamente puede colocar una cánula orofaringea y colocar oxígeno alto flujo y una mascarilla simple y dejar la parte de la vía aérea ahí. No está mal, al contrario, se está protegiendo más. Pero si decide instalar un supraglótico, hágalo lo antes posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque así vamos a sellar la vía lo antes posible, ¿ya? Y asegúrese siempre mantener el circuito cerrado, no lo desconecte porque se me olvidó colocar el capnógrafo, sería contraproducente, ¿ya? El uso de las drogas es según protocolo, adrenalina en las dosis indicadas por los intervalos indicados, ¿ya? Igual que la amiodarona de ser necesario, ¿ya? Se plantea el traslado al centro hospitalario solamente si se logra retorno a circulación espontánea, ¿ya? Esto último con el fin de, uno, minimizar la exposición del equipo de rescate o de la ambulancia y de los profesionales del servicio del centro receptor al paciente, ¿ya? Que obviamente, como lo vimos al principio, tiene muy baja sobrevida al paciente. Ahora, esto no es estrictamente así, porque obviamente cada PCR tiene sus consideraciones como tal. No, ni siquiera hemos conversado lo que es un PCR traumático, que tiene otras causas y otras intervenciones. Pero como en este momento solamente nos vamos a referir a la parte médica, retorno y inicie ruta cuando tenga retorno de circulación espontánea, que es lo que podemos recomendar. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado del conductor, del operador de enlace? Bueno, nosotros vamos adentro en la cabina sanitaria ya, suponiendo que nuestro paciente retornó a circulación espontánea, totalmente herméticos. Nadie nos escucha y si intentamos gritar dentro de la cabina va a ser muy difícil la comunicación. Por lo tanto, tampoco podemos dar indicaciones al centro regulador, de cómo está el paciente, etc. Y ahí es donde dependemos 100% del conductor, que va a ser nuestro personal de enlace, como lo habíamos dicho. Inicialmente es el que nos va a abrir los accesos, algo tan simple como desde la puerta de ambulancia hasta la puerta y los ascensores del centro donde vamos a entrar. Segundo, es la comunicación con el centro regulador o con el centro receptor, de ser así. Es la persona que nos va a avisar que vamos en ruta, que va a tener que dar un tiempo aproximado. ¿Para qué? Para que los equipos donde vamos a llevar a nuestro paciente que retornó a circulación espontánea estén preparados. Recuerden que a nosotros nos tomó un tiempo colocarnos los EPP. A ellos también les va a tomar un tiempo colocarse los EPP. Por lo tanto, tienen que estar avisados, ¿ya? Y lo importante de la condición es informar, uno, datos básicos, sexo, edad, si es un COVID positivo o un COVID, una sospecha, aunque tomando en cuenta en la situación actual, todos son sospechas, ¿ya? Y si el paciente es recuperado o vamos en maniobra porque lamentablemente nos cayó nuevamente en PCR la ambulancia. Esos datos son los que necesita el centro receptor para prepararse. No necesitan el tipo de ritmo, ni cuánto tiempo hicieron maniobras, ni si colocó un tubo 8.5, un supraglótico, solamente estos datos, y eso se lo puede aportar el conductor, ¿cierto? Al momento de la llegada al centro receptor, el conductor se debiera colocar nuevamente los EPP si se los retiró, ¿ya? Y la idea es que no toque al paciente, pero van a haber situaciones siempre en las cuales va a tener que intervenir. Por ejemplo, el lugar donde estaba el paciente en un espacio confinado y tuvo que entrar, tuvo que intervenir, o la camilla es muy pesada y necesitamos una persona para bajarla. Si es así, lo puede hacer, ya que la parte que va a estar expuesta va a estar cubierta por un EPP, pero se lo tiene que retirar y sacar nuevamente. Y ahí lo incito a que trabajen con sus equipos en el correcto retiro más que en la postura del EPP. Los riesgos de contagio son totalmente atribuibles al retiro incorrecto de ellos, ¿ya? Si no nos están esperando en la entrada del centro, que ocurre prácticamente en todos los casos, ¿ya? Todos los centros receptores tienen protocolos de ingreso diferentes y vías de acceso diferentes. Yo creo que a más de alguno le ha pasado que entra en urgencia y los queda mirando con cara de muy pocos amigos y ustedes qué hacen acá, nadie me avisó, por aquí no entran los COVID, etc. Por lo tanto, tómense ese pequeño tiempo de que el conductor se baje y pregunte por dónde entramos, traigo un paciente recuperado, un COVID o una sospecha, para que no estemos dando vuelta con el paciente y tampoco obviamente expongamos a gente que no tenía nada que ver con esto, ¿ya? Se lo vuelvo a recalcar, todos los centros asistenciales tienen diferentes protocolos, tanto de ingreso como de recepción, ¿ya? Y nuestro conductor o nuestro personal de enlace va a ser el encargado de entregar todo lo que es la documentación y el ingreso. Nosotros obviamente estamos contaminados, no podemos ni siquiera tocar la ficha, ¿ya?
Una vez recepcionado el paciente, ¿ya? Reúne a todo el equipo que utilizó, lo coloca sobre la camilla, consulte con el centro receptor los protocolos de retiro de PP y el lugar y la salida. Les vuelvo a insistir, todos tienen protocolos diferentes. Hay algunos que te piden sacarte el PP al lado del paciente, eliminarlo ahí, hay otros que te dejan salir, hay otros que hay personas que te van siguiendo por detrás desinfectando, ¿ya? Todos están ok, pero para que no tengamos complicaciones, preguntemos, estimado, dónde me retiro el PP, dónde lo elimino y cómo salgo, ¿ya? Uno de los operadores tiene que llevar la camilla sí o sí hacia afuera, ¿ya? Y esta tiene que hacerlo con un EPP, un estándar. Basta con que tenga mascarilla, guante y una pechera, ¿ya? Todo lo que sea documentación, informes radiales, informes telefónicos, etcétera, se va a hacer una vez terminado el procedimiento, ¿ya? No vamos a perder tiempo en eso, no vamos a contaminar más elementos por dar un informe radial, siendo que lo que necesitamos informar es simplemente si el paciente salió o no salió y si vamos en ruta, ¿ya? Como se dan cuenta, el resto de todo lo que es la reanimación sigue los mismos algoritmos. Acá lo importante es que nos protejamos nosotros, protejamos a nuestro equipo y protejamos a las personas que van a intervenir con nosotros, ¿ya? Más adelante va a haber también lo que es una charla por el uso del EPP y los retiros. Y ahí les vuelvo a recalcar, el mayor riesgo lo tenemos nosotros al retirarnos los EPP. Cuando lo hacemos mal, todo lo bueno que pudimos haber hecho antes se nos puede ir literalmente a cualquier parte, ¿ya? Espero haber tratado algunas dudas que hayan tenido, espero haber sido claro, ¿ya? El contexto de un PCR ya es estresante para cualquier profesional de la salud independiente de su experiencia, y es más estresante aún cuando sé que estoy tratando a un paciente que tiene una enfermedad que actualmente es muy complicada de tratar, está sobrepasando los sistemas de salud y peor aún, por lo tanto, los incito a que revisen, actualícense constantemente, interiorícense de los protocolos de sus centros y entrenen, porque al final la práctica constante es lo que nos va a ir dando la seguridad de poder hacer el trabajo con el menor riesgo posible. Les vuelvo a recalcar, no somos superhéroes, somos personas comunes y corrientes, solo queremos llegar sanos y salvos a nuestras casas. Gracias por todo. Daniel, agradecido por tu presentación, bastante claro, completísima. Rodolfo tiene un par de preguntas que fueron surgiendo, así que lo voy a colocar a él para que él te pueda ir haciendo las preguntas y contestando en directo. Ok. Hola, Daniel. Mira, nos pregunta Francisco, que sale como anónimo en realidad, ¿cuántos minutos de RCP básicos debo hacer si no llega una ambulancia avanzada? Francisco, esa pregunta también tiene múltiples respuestas. A ver, hoy en día la respuesta de los servicios de atención prehospitalaria está súper colapsada, por lo tanto no es que no te quieran mandar una ambulancia o no es que no te hayan tomado en cuenta, la verdad, la ambulancia está súper saturada y puede haber una demora considerable, sí, yo te lo puedo reconocer. ¿Qué es lo que te puedo decir? Se podrían utilizar las mismas indicaciones que antes del COVID te daba la misma AJA. Realice BLS, o hasta que llegue un personal capacitado que lo pueda relevar. 2, hasta que ya no pueda seguir con las compresiones, con las maniobras. O 3, la situación genere que ya no pueda continuar porque obviamente se generó riesgo. O 4, incluso, si presenta condiciones de lesiones incompatibles. Ahora, ¿por qué no te indico un tiempo? Porque tendríamos que empezar a ver la condición previa del paciente, el tiempo, la evolución que tuvo, las lesiones, la edad, varias cosas. Entonces, perfectamente podría hacer 20 minutos en un adulto mayor o podría hacer 40 minutos en un pediátrico que sufrió una intoxicación o una asfixia por inmersión. Por lo tanto, en algún momento sí tiene que llegar alguien. No es que simplemente no lleguen. Y si no, si por X motivo no llega nadie, la persona, todos nosotros tenemos que llamar al servicio de ambulancia, en este caso el 131, y nos tenemos que regular por la indicación telefónica que nos dé la persona que esté ahí. Esa es la persona que nos va a regular y nos va a dar la autorización para detener el BLS, si así lo estimamos conveniente, tomando en cuenta que nosotros le dijimos las intervenciones que hicimos y el tiempo que llevamos.
vamos a seguir dentro. Gracias, Daniel, por la pregunta. Creo que queda bien explicado. Ojalá que haya sido escuchada por Francisco. Tenemos otra, antes de pasar al contexto intrahospitalario, que tenemos una pregunta intrahospitalaria. Tenemos una pregunta de Juanjo que nos dice: ¿cómo nos recomienda enfrentar una fibrilación ventricular refractaria a tratamiento en pacientes COVID prehospitalarios? Y creo que esta pregunta puede ir derivado en algo que consultamos, o sea, que conversamos con respecto a los pasos B o incluso llegar hasta el ECMO. Así que, dale, podría ser una muy buena pregunta. Ya, en el caso de un paciente que genera una fibrilación ventricular refractaria, ya, obviamente ya de la tercera descarga en adelante estamos enfrentando una refractariedad y también definirse pacientes refractarios recurrentes, tomando en cuenta de que recurrente vendría siendo un paciente que presenta una fibrilación ventricular, administramos la descarga, cambia el ritmo, ya, puede que genere esa circulación espontánea o no, y vuelva a caer en una fibrilación ventricular, es una recurrencia. Y refractario es que persiste la fibrilación en cada ciclo de la evaluación que hacemos. Dentro del punto de vista prehospitalario, nosotros contamos solamente hasta el punto de cuando empezamos a administrar amiodarona, que ya tenemos ahí 3 descargas. Hay varios papers, hay varias investigaciones que te recomiendan, por un lado, la doble descarga secuencial sincrónica, que la verdad, algunos dicen que tiene validez, otros no que tienen validez. Otras personas administran el uso de beta-bloqueantes, que no lo tenemos en la ambulancia, por desgracia. Pero existe una alternativa que tenemos hoy en día, que es el ECMO, ¿ya? También, vuelvo a decir, lamentablemente no está masificado en todos los centros de salud. No puedo llegar a cualquier centro de salud y diciendo, por favor, conéctenlo a ECMO. Y además, aunque sí así lo tuviese, el ECMO tiene ciertas indicaciones y contraindicaciones. Y una de las indicaciones prioritarias que tiene un paciente candidato a ECMO es que su ritmo inicial no sea una sistolía, sea una fibrilación ventricular, ¿ya? Tenga BLS, y también está la limitante de la edad, no mayor de 60 años. Hay otras indicaciones que son un poco más específicas, que tienen que ver con el pH, con los electrolitos, etc. Pero sería una alternativa, ¿ya? De lo contrario, lo que yo tendría que priorizar, que si es un paciente que yo creo que puede beneficiarse de esto, es priorizar el traslado, ¿ya? Siguiendo el protocolo como me lo establece el algoritmo de la AJA, seguir por las compresiones, la descarga y los antiarrítmicos y las drogas de cuanto, según protocolo. Eso. Gracias, Dani. Dentro de eso, como resumiendo el tema está la alternativa ECMO, la doble descarga, que todavía tiene como sus controversias o no, y el uso de beta bloqueos, que también podría llegar a ser recurrente. Esperemos que haya, Juanjo, quedado claro con su pregunta. Cualquier cosa, estamos disponibles para ayudarte por medio de inbox. Ahora, José Vergara nos hace una pregunta desde Santa Cruz, que en realidad es bien interesante porque pregunta: ¿cómo podríamos distribuir o cuánto personal nosotros recomendaríamos para un manejo intrahospitalario? Entonces esa pregunta tiene como varios tips y podríamos responderla quizás como la realidad local que nosotros tenemos en la clínica y quizás la realidad que tú has visto en otros centros, Daniel, que nos puede hacer como esa comparación. Bueno, ya. La primera parte del algoritmo de la AJA nos dice limitar a la cantidad de personas, pero si se dan cuenta nunca dice una cantidad, no dice 2, 3, 4, 10, 20. Solo dice límite a la cantidad de gente que es necesario. En la ambulancia ya tenemos claro que la cantidad es limitada, pero llevémoslo al ambiente intrahospitalario. Yo no me desenvuelvo ahí, pero he visto realidades y cómo lo reciben. Y debo reconocer que cuando tú tratas de atender un PCR con 3 personas, se vuelve complicado. Si no tienes un protocolo establecido, unos canales de comunicación claros y unos flujogramas muy interiorizados con el personal. Te lo pongo de la siguiente manera. El primer operador se tiene que encargar de la vía aérea, ¿cierto? Y es el que va a dirigir la reanimación. Acá saquemos un ratito el esquema de la AJA que nos decía que podíamos reanimar con 5 o 6 personas y hasta alguien que nos tome el tiempo. ¿Cómo yo he visto que lo hacen? El reanimador se cierra y tienen que tener una vía de comunicación, sea un citófono, sea un teléfono con altavoz, sea una pequeña ventana, algo tiene que haber de comunicación, porque vas a necesitar insumos de afuera o comunicación externa. Por lo tanto, necesitas una persona que te maneje la vía aérea, necesitas un asistente de la vía aérea, porque en este caso vamos a hablar de una persona que le vamos a conectar un ventilador si está necesario. Necesitamos una persona que haga compresiones y necesitamos una persona que haga también de administrar drogas y proveer accesos vasculares.
La parte del tiempo la podemos hacer de alguien de afuera. Alguien de afuera nos puede ir llevando el tiempo y ir indicándonos. Ahora, cuando lo he visto de 3 personas, sale, resulta, pero es muy complicado y muy engorroso porque las personas tienden a duplicar funciones. Cuando es de 4, he visto que anda un poco mejor. Quizás de 5 ya estamos aumentando el número de personas. Esto ya es una opinión personal, no es algo que esté protocolizado. Yo te diría que un número correcto de personas para poder empezar a corresponde en un medio intrahospitalario podría ser de 4 personas, pero las recomendaciones te dicen 3. Perfecto. Ya, gracias, Daniel, por la respuesta. Esperemos que haya sido para José útil la respuesta en realidad en relación a eso. Daniel, muchas gracias por tu charla. Cualquier duda, queremos decir que estamos disponibles y también dispuestos a atender las consultas que ustedes tengan por las redes sociales. Así que, gracias, Daniel.